so voy a esperar unos momentos para que más personas se unan al estudio. Disculpen, a lo mejor hay un revuelo en el background, está todo el mundo acomodándose. Hoy no tengo la casa sola, so ya mismo el revuelo se calma un poquito. Can we do a shout out? Un poquito. Love you, everybody. Thank you. I love you too. I don't know if that was for me, but. For everybody watching. Para todos viendo, ok. La pastora Susi les envía un saludo a todos los que están viendo, siendo partícipes de este estudio. Como pueden ver, negro no es el único color que yo uso, también uso blanco. Yo creo que está todo el mundo acostumbrado a verme el color negro, pero también uso el color blanco. Iba a poner una camisa rosita, pero estaba tomando algo y se le cayó una mancha. Espero que todos estén bien dentro de toda esta situación. Ya hemos empezamos otra vez, por lo menos en la iglesia, que sean pocas personas a la vez, pero eso me emociona mucho el hecho de que ya puedo regresar a mi casa. Poder adorar al Señor en el templo es una manera muy diferente y mucho más adorar a nuestro Dios, y estoy súper emocionada de hacer eso con todos ustedes, aunque sea con unos poquitos a la vez. Ya mismo empezamos. Hola a todos. Estos son los minutos más awkward que hay, pero es para darle break a los demás que se unan al estudio. Estoy tomando un jugo de fresa. Gracias a la Michoacana, es súper rico. Es jugo de fresa natural. Sabe a jugo de fresa natural, está súper rico. Ya mismo empezamos. Yo creo que la pastora ya me va a decir cuándo empezamos. Y si escuchan un ruido ya mismo se va a estar eliminando. ¿Empezamos? Bueno, hola a todos. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy, viernes 29 de mayo. Hoy cumple el pastor Albert y vamos a ver de qué manera lo podemos celebrar con él. Hoy su regalo de parte de él hacia mí en su cumpleaños fue darme el privilegio de elegir estudiar el día de hoy. Solamente para recapitular lo que hemos estado presentando en los estudios anteriores, el pastor Albert es quien dicta o quien decide los temas de los estudios, y este mes se estuvo estudiando las diferentes características o valores que los cristianos deberían tener o tienen, que se les hace mucho más fácil sobrellevar todas estas situaciones que están sucediendo al momento de toda esta crisis y todo este caos. Creo que les voy a leer un poquito de las características. Las características eran la fe, la perseverancia, la superación, la fortaleza y la paciencia. Estas cuatro anteriores ya fueron discutidas entre los viernes pasados. La primera fue la fe por el obispo Alberto, la perseverancia por el pastor Carlos, la superación por la pastora Yari y pues la fortaleza por el pastor Albert. Y hoy pues yo tengo el privilegio de enseñar o dialogar acerca de la última característica o virtud que el pastor Albert ha decidido para nosotros discutir, que es la paciencia. Honestamente, si les soy sincera, cuando se me dio este tema, yo no sabía de qué iba a hablar o de qué iba a enseñar, porque es paciencia, o sea, es un término que se usa diariamente, usualmente, ya sea para describir a alguien impaciente o para describir a una persona paciente. Yo estaba como que voy a enseñar, que sea algo nuevo que le voy a poder enseñar a mi gente, o que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra, ya que es algo que lo he visto hasta en personas que no son creyentes, hasta personas que no son cristianas, y yo he visto como personas practican esa característica, y también he visto como personas cristianas también no saben cómo poder esta característica o este valor o este fruto en práctica. Y me creé como un revolú en mi mente y como que me compliqué hasta la vida de cómo diantres voy a enseñar esto, ya que es paciencia. Pensé que no había como que cómo voy a enseñar algo que es usualmente usado diariamente de una manera secular, cómo voy entonces a añadirle lo espiritual. Pero como todos saben, todo creyente, todo cristiano, todo estudioso de la palabra, cada vez que uno estudia algún elemento de Dios, uno siempre sale mucho más lleno,
con mucho más conocimiento de lo que uno antes pensó, de lo que uno comenzó antes de estudiar. Una de las cosas, como ya dije, que causó como una preocupación en mí o como una duda fue cómo voy a enseñar acerca de algo que se ve a menudo en cristianos y no cristianos. Y quise, y mientras me puse a estudiar la palabra, algo que quiero decirle a todos ustedes, que a veces a mí se me olvida, es que la palabra de Dios originalmente no es en español. Originalmente no fue escrita en español, mucho menos en el español puertorriqueño. Quiero darles un detalle rápido. Por mucho tiempo yo pensé que pura cepa era algo inventado por los puertorriqueños, ¿verdad? Porque los que no saben, los puertorriqueños siempre dicen que soy boricua de pura cepa, ¿verdad? Y yo me creí que eso era un invento boricua, ¿no? Un invento puertorriqueño. Y me di cuenta que al leer la Biblia que Pablo dice eso. Pablo en Filipenses dice que él es hebreo de pura cepa. Y ahí fue cuando me di cuenta pues, que esa palabra no era ningún invento boricua, ningún invento puertorriqueño. Esto te da a demostrar, o me da a mí demostrar personalmente, que la Biblia no solamente te ayuda para instruir, para crecer, pero también mantiene a una puertorriqueña como yo súper humilde. Porque muchas veces pues me creía que eso era un invento puertorriqueño y la realidad es que no. Anyways, un paréntesis. Algo que quiero que recordemos, que siempre que vayamos a estudiar la palabra de Dios, aparte de leerla, es siempre tener en mente que el idioma original de la Biblia no es español, no fue el inglés. Muchas de estas traducciones vienen de diferentes idiomas. Y paciencia, la palabra paciencia, al descubrir o al estudiar, descubrí que la paciencia fue traducida del griego, o una de sus traducciones es del griego. Y quiero hablar de esas dos palabras porque se usan dos palabras que vienen del griego para describir la paciencia bíblica, de la paciencia de la que Dios habla, de la que es mencionada en la palabra de Dios. Estas dos palabras tienen una pronunciación un poquito rara, pero la primera es macrothumia y la segunda es upomone. Espero que lo esté pronunciando bien y lo practiqué lo más que pude, pero la primera, vuelvo y repito, es macrothumia y la segunda es upomone. Esto es de lo primero que voy a dialogar en el estudio de hoy acerca de la distinción entre estas dos palabras y por qué en algunos momentos cuando se usa la palabra paciencia se refiere a macrothumia y la segunda se refiere a upomone. No tan solo voy a hablar de eso, pero también voy a hablar de la distinción que hay la paciencia de Dios y la paciencia de nosotros. Y cómo la paciencia es uno de los frutos del Espíritu. Al final estaré desarrollando la paciencia, como ya dije, como uno de los frutos del Espíritu. Y como todos nosotros como cristianos tenemos el deber de ponerlo en práctica. No tan solo para la gloria de Dios, sino como testimonio de Dios hacia los demás. Como ya habíamos mencionado, el origen de la palabra en griego usualmente tiene dos variaciones. La primera es macrothumia y la segunda es upomone. Primeramente estaré investigando o estaré explicándoles a ustedes la primera, que es macrothumia, y luego estaré hablando de la upomone. Macrothumia, que en inglés es long suffering, quiere decir longanimidad en español, es decir, sufrir, tolerar o soportar. Macrothumia está relacionado directamente con el retraso de un castigo. Tiene que ver con cuando ante una situación lleva venganza o requiere la venganza, pero la persona tiene la habilidad o la capacidad de no vengarse. La macrothumia está relacionada directamente con Dios y usualmente cuando la Biblia usa paciencia en relación a macrothumia, habla de Dios y la falta del castigo, no la falta del castigo, sino como que el parar del castigo que algún día vendrá. La palabra lo que expresa es, como ya dije, la habilidad que tiene alguien de poder vengarse, pero se refrena de hacerlo o tarda en hacerlo. Se entiende como la capacidad de no contestar ante una provocación o un altercado. Es escoger no decir nada o escoger no hacer algo cuando una situación lo requiere. Macrothumia tiene que ver directamente con la paciencia hacia los demás o hacia las personas. Quiero hablar de este concepto que es lo que macrothumia es la palabra que se usa o es el término a lo que se refiere en 2 de Pedro 3:9. Lo escribí aquí, tengo mi Biblia por aquí. Pero lo puse en mi estudio, en mis papeles para que se me haga un poquito más fácil, pero el primer versículo que quiero que vayan conmigo es 2 de Pedro 3:9.
Les voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen, en lo que yo como mi jugo de fresa. Pero, si estamos listos, en 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios tiene macrothumia. Él puede vengarse, pero escoge no hacerlo. Él es paciente. Aquí vemos como la paciencia es sufrir ante las faltas, los errores, la traición, el rechazo, en fin, es ante el pecado de las personas. Por otro lado, upomone, que es otra de las palabras griegas que se usa para describir paciencia, quiere decir permanecer bajo. Este tipo de paciencia se refiere a aprender a vivir como nos encontramos en situaciones difíciles, como las que estamos viviendo hoy en día, o bregando bajo las presiones que la misma vida nos ofrece. Significa perseverar, sobrellevar, no rendirse o ahogarse cuando pasamos por situaciones difíciles. Se define como la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad y la habilidad de seguir echando hacia adelante a pesar de la misma. Upomone, o este tipo de paciencia, es responder cristianamente ante la adversidad. Otro aspecto de upomone tiene que ver con aprender a trabajar de acuerdo al tiempo de Dios. O sea, tiene que ver aprender a ser paciente, confiando en que el tiempo de Dios es perfecto. Yo creo que muchas veces nos volvemos impacientes, ya sea porque algo no está sucediendo de la manera que nosotros queramos o porque Dios no ha contestado una petición. Upomone aquí se refiere también a eso, a saber esperar en el tiempo de Dios y confiando en que el tiempo de Dios es perfecto. En que si Dios no contesta ciertas cosas o no permite ciertas cosas o permite ciertas cosas, es porque Él tiene un plan perfecto. Y upomone tiene que ver con eso directamente, aprender a confiar en el tiempo de Dios. Como ya había mencionado anteriormente, macrothumia, ahora voy a cerrar un poquito más el macrothumia, que es la paciencia de Dios. Tiene que ver con Dios directamente y la relación con nosotros. Esto está relacionado directamente a la misericordia, ya que Dios practica la macrothumia o la paciencia porque tiene misericordia con nosotros. Para explicar más en detalle la paciencia de Dios o la macrothumia, quise dividirlo en 2 temas diferentes. El primero es la macrothumia o la paciencia de Dios siempre considera el resultado final. Siempre tiene que ver o siempre tiene en mente el bigger picture, la eternidad, lo eterno. Dios siempre que practica su paciencia, Él siempre tiene en mente la perspectiva que viene de la eternidad. Y el segundo punto que quiero llevarlos a ustedes es que la macrothumia o la paciencia de Dios, siempre que es ejercitada, es usualmente en situaciones que causan dolor. O sea, nunca es practicado, nunca es ejercitado, nunca se expresa en un momento fácil, sino que se expresa en un momento que causa dolor, un momento un poco difícil. Tenemos que tener bien claro que Dios expresa una macrothumia que se fija en situaciones actuales desde una perspectiva eterna. O sea, Dios maneja las situaciones siempre manteniendo en mente la eternidad, siempre manteniendo en mente algo mucho más grande que lo que a veces muchos de nosotros podemos entender. Quiero volver a buscar el primer versículo que ya mencioné, que es 2 de Pedro 3:9, porque quiero que podamos verlo o tratar de entender lo que estoy diciendo de una manera un poco mejor, que es pues, por supuesto, con la palabra de Dios. Lo voy a dejar ahí, se lo voy a leer otra vez rápidamente ya que lo habíamos buscado. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Aquí vemos explícitamente macrothumia en acción, ya que Dios tiene la capacidad de castigar, tiene la capacidad de vengar, si no tan solo eso, Él tiene derecho de hacerlo. Pero Él escoge no hacerlo, porque su meta, su perspectiva eternal, es que quiere que aquellos que merecen ser castigados, que se arrepientan y vuelvan a Él. A veces creemos que Dios se tarda en cumplir promesas o peticiones, pero siempre tenemos que recordarnos de que Dios siempre ve las cosas y las situaciones de una manera muy diferente a nosotros, de una manera mucho más grande. Él siempre las ve del punto de vista de la eternidad. Y Él siempre que permite que el tiempo pase, que ciertas cosas sucedan o no salgan como nosotros lo queremos, es porque Él tiene un mejor plan para nosotros que eso. El segundo versículo que quiero que busquemos, o segundos versículos, se encuentran en 1 de Timoteo 1, 13 al 16. Y les voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen. Y vuelvo a tomar un poquito de mi jugo de fresa.
Se me quedaron los espejuelos. Mis espejuelos me quedan un poquito grandes, como ya pueden ver. Tengo que irlos a ajustar. Ok. Y vamos, primera de Timoteo 1, 13 al 16. Y dice, anteriormente yo era un blasfemo. Y para hacer el paréntesis, el que está hablando aquí es Pablo. Primera de Timoteo 1, 13 al 16. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. En estos versículos vemos otro ejemplo de lo que es la macrozumia. O sea, no habla directamente de la paciencia, pero sí esto es lo que tiene que ver, o esto es lo que hace la paciencia de Dios, la macrozumia, en otras palabras. Pablo, para los que no sepan, era uno de los peores perseguidores de la iglesia. Él mataba a todo creyente, todos seguidores de Jesucristo. Y por ende merecía ser castigado, merecía la pena de muerte, merecía la muerte. O sea, eso, si ponemos a pensarnos en eso hoy en día, cualquiera de nosotros hubiese deseado lo mismo para él. Pero Dios siempre tiene un propósito mucho mayor. Dios tenía todo el derecho de matarlo, todo el derecho de matarnos a todos, pero Dios decide no hacerlo. Y no decidió no hacerlo con Pablo, con Saulo, cuál era su nombre antes de convertirse a Cristo. Y Pablo llega a ser, él pasa de ser uno de los perseguidores, de los peores perseguidores de la iglesia cristiana, pasa a ser uno de los héroes de la fe, de los que hoy en día podemos leer. O sea, un montón de cartas de la Biblia fueron escritas por Pablo. Pero si Dios no hubiese practicado su macrozumia, su paciencia ante Saulo nunca se hubiese convertido en Pablo. O sea, ahí vemos como Dios siempre ve las cosas de una manera, de una perspectiva desde la eternidad, de lo eternal. Si Dios hubiese castigado a Pablo cuando tenía que hacerlo o cuando debía hacerlo según nuestras propias reglas, Pablo hoy no hubiese sido el Pablo que era, sino se hubiese quedado como el Saulo de Tarso. Yo soy otro ejemplo vivo de eso mismo. Yo creo que a veces no sé por qué, o a veces pasa que como que nos olvidamos de la gracia o de la macrozumia de Dios hacia nosotros. Yo creo que si Dios no hubiese practicado su paciencia, su macrozumia, yo no estuviera aquí con ustedes, no estuviera siendo un instrumento de Dios. Y gracias a Dios, porque Dios ve las cosas desde una perspectiva diferente, ve las cosas desde la eternidad. Gracias a eso es que yo estoy aquí hoy, gracias a su gracia, gracias a su misericordia, puedo yo estar hoy hablando de esto mismo que Dios practicó conmigo. Siempre tenemos que entender eso cuando se habla de la paciencia en la Biblia, específicamente de la paciencia de Dios. Tenemos que entender que Dios actúa o no actúa porque Él lo sabe todo y Él ve las cosas de una manera mucho más grande, porque Él siempre tiene meta, o Él siempre tiene en mente la meta final. O sea, si yo hago esto ahora, esto no va a suceder, pero si no hago esto ahora, entonces esto va a suceder. A veces es como que nos desesperamos, nos volvemos impacientes porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, a nuestro tiempo, pero eso prohíbe de que ciertas cosas surjan. Una de las historias favoritas, y siempre lo digo, es la historia de Pablo, cuando Pablo llama a ser instrumento de Dios. Ahora mismo no recuerdo el nombre de la persona que Dios usó para llamar a Pablo, pero le dice, Señor, pero si ese fue el que nos perseguía, ¿cómo puede ser él? Entonces, en ese momento, esta persona se tuvo que dejar llevar por la paciencia de Dios, se tuvo que dejar llevar por la macrozumia de Dios, porque Dios sabía lo que le estaba haciendo. Pero si hubiese sido por esa persona, Pablo hubiese sido Saulo. A veces no siempre tenemos que confiar en el tiempo de Dios y en su voluntad, porque Dios sabe lo que hace, aún mucho más que nosotros los cristianos, los que vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta persona vivía de acuerdo a la voluntad de Dios, no estaba en pecado ni nada por el estilo, y con todo eso dudó del plan que Dios tenía para Pablo. Dios, siempre que Él practica la paciencia, siempre que Él no permite ciertas cosas o
pasa o permite que ciertas cosas pasen, es porque Él tiene la perspectiva de la eternidad en mente. Eso siempre acordemos de eso. El segundo aspecto de la macrotomía es que es solo expresada en momentos que le causan dolor a Dios. Eso es algo que tenemos que siempre también mantener en mente. La macrotomía no es algo que es fácil para Dios, es algo que causa dolor. O sea, la paciencia, la macrotomía nunca sucede en tiempos donde es fácil, donde es feliz, donde me regocija tener paciente. Ser paciente, especialmente a Dios. Dios practica su paciencia o la macrotomía cuando es rechazado, cuando la gente está en pecado, cuando es burlado, cuando es perseguido. Ahí es cuando Dios lo está practicando, no es cuando son momentos gozosos. Para él es cuando Dios pone en práctica su paciencia. Uno de los momentos más claros y vividos de la palabra donde se ve la macrotomía en su poder es cuando Jesús está colgado del madero, ¿no? Y dentro de su sufrimiento, dentro de su humillación, dentro de su rechazo, dentro de pasar todo este dolor de su soledad, él como que le está diciendo a Dios que los perdone. O sea, que perdona, dicen, aquí lo apunté, Lucas dice, perdónalos a ellos porque no saben lo que hacen. O sea, Dios tiene a su hijo desgarrado de dolor, pero él todavía está practicando su paciencia. O sea, tenemos que siempre tener en mente, Dios no practica su paciencia o su macrotomía en momentos donde es fácil, sino en momentos donde hay dolor, donde hay rechazo, donde hay soledad. Dios también, otro de los elementos de la macrotomía que tenemos que aprender, si no lo hemos aprendido, que tenemos que tener en mente es que solamente sucede en momentos de dolor. No es algo que es gozoso hacerlo, sino que es un momento donde es doloroso el tener que hacerlo, el practicarlo. La paciencia de Dios es el simple hecho de que Dios puede soportar aquellas cosas que le causan dolor, ya sea la rebeldía, ya sea el rechazo de aquellas personas que tienen los corazones duros. Tenemos que recordar, tenemos que siempre tener en mente que Él ha determinado el final desde el principio. Cada movimiento, cada paso, cada cosa que Él hace, tenemos que entender que eso ya ha sido calculado, que para un propósito que tiene que ver con la eternidad directamente. La manera en que Él trabaja siempre va a ser justa. Las cosas que suceden en el tiempo y en el espacio actual que le causan a él dolor, él puede soportar y contestar sin juicio. No porque él no está seguro de cómo responder, no porque él no sabe cómo hacerlo, eso, o sea, no tiene nada que ver, sino porque él tiene una buena razón por la cual él no interviene en ocasiones y él sí interviene en otras ocasiones. Él puede aguantar y tolerar la maldad de los pecadores porque el tiempo del juicio no ha llegado todavía. Mientras que la macrotomía tiene que ver con la misericordia de Dios, la hupomone tiene que ver con la esperanza. La macrotomía tiene que ver con Dios directamente, más la hupomone tiene que ver con nosotros directamente. Nosotros tenemos hupomone porque tenemos la esperanza o la fe en Dios. La adversidad es algo con lo que todos tenemos que lidiar diariamente, y a través de la Biblia tenemos ejemplos de personas que pacientemente perseveraron en situaciones difíciles y tribulaciones, y que fueron bendecidos al final por hacerlo. Esto es lo que tiene que ver la hupomone con nosotros directamente. La hupomone es nuestra capacidad o nuestra habilidad de sobrellevar ciertas situaciones con gozo, o sobrellevar ciertas situaciones sin rendirnos, sin ahogarnos, sin echarnos para atrás, sin rendirnos, o sea, sin giving up, ¿no? El hupomone tiene que ver con perseverar, tiene que ver con sobrellevar las situaciones difíciles a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones. La Biblia siempre nos va a dar vivos ejemplos de personas, de los héroes de la fe que sobrellevaron situaciones horribles, diferentes adversidades, y que como Dios los bendijo al final, como Dios siempre estuvo con ellos, como Dios los recompensa, porque Dios no hay nada que nosotros hagamos para el Señor que Él nunca recompense. Está Job, está David, está Jacob, está José. José, una de las historias también. Siempre que doy un estudio predico, siempre la gente que me escucha dice que toda la vida es mi favorita, pero porque siempre digo que hay un montón de versículos favoritos. Pero una de mis historias favoritas es la de José. Uno de los versículos que me encanta es José fue vendido por sus hermanos. Él pasó por las pasó. Pero en cada situación Dios estuvo ahí con él. En cada situación Dios estuvo ahí con él. Y uno de los versículos de José que le dice a sus hermanos es: lo que ustedes intentaron para mi mal, Dios lo usó para mi bien. O sea, lo que las personas a veces intentan para el mal de nosotros, Dios siempre lo va a terminar usando para nuestro bien. Eso pasa, o sea, no hay...
No hay nada que nosotros hagamos para el Señor que el Señor no recompensa. Eso siempre sucede. Y José es uno de esos ejemplos. Él las pasó, o sea, fue vendido, fue traicionado. Yo creo que cada vez que él ve la historia hasta lloró cuando él se reencuentra con sus hermanos por este sentimiento. No podía ni aguantar la emoción que sentía al verlos a ellos. Y ellos cargaban esta culpabilidad, pero él los calmó porque él le dice, o sea, él pasó por todo este revolú, por esta maldad, por este lío, algo que no, supone que no hubiese pasado desde el principio, o sea, su propia familia lo traicionó. Pero vemos cómo Dios estuvo con él a pesar de todo eso. Vemos cómo él le fue fiel a Dios a pesar de todo eso y cómo Dios lo bendijo y cómo Dios lo puso en alto. Vuelvo y repito, no hay bien, ¿cómo es? No hay mal que ellos intentaron hacer, que Dios lo usó para su bien. Quiero que vayamos a Romanos. Le voy a leer 2 versículos. En Romanos 15, 4 va a ser el primero y luego el segundo son como 3 versículos de Romanos 5, 2 al 5. Les voy a dar un poquito de tiempo para que lo busquen mientras otra vez tomamos mi voz. Okay. Romanos 15, 4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Y Romanos 5, 2 al 5, les voy a dar un poquito de tiempo. Dice, también por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, endereza de carácter. La endereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Perseveramos porque hemos puesto nuestra fe en Dios y en la esperanza de su venida. Y por eso podemos tener paciencia, podemos tener hupomone en la adversidad. Aquí vemos como la palabra de Dios usa, y dentro de la misma palabra te recuerda, todas estas personas, todos los héroes de la fe, todas aquellas personas que sufrieron por Cristo, nos sirven de ejemplo a nosotros, para nosotros poder confiar en Dios, porque mira lo que Dios hizo con ellos, ¿no? Algo que nuestro pastor siempre dice, o sea, nosotros somos más grandes porque nosotros estamos viviendo ahora mismo. Y el Dios de Moisés, el Dios de José, el Dios de David, el mismo Dios que hoy está con nosotros. Y si Él logró con todos ellos, ¿qué nos para nosotros de pensar que Dios nos hará de una manera aún más grande con todos nosotros? Dios está con nosotros, o sea, Dios está con nosotros, y cuando nosotros ponemos en práctica el hupomone, nuestra paciencia, vemos como Dios sale con nosotros siempre. Creo que paciencia hupomone es un poco difícil de poner en práctica sin antes entender que es uno de los frutos del Espíritu. Eso es lo que los quiero llevar ahora en estos momentos. Tenemos que entender el hupomone, la paciencia, es uno de los frutos del Espíritu. Eso está en Gálatas 5. Eso significa que uno de los frutos del Espíritu significa que todo cristiano, todo creyente, toda persona que ha sido nacida de nuevo lo tiene. O sea, a ver, yo sé que al principio dije que hay cristianos que como que no practican la paciencia, pero no dije que no la tienen, dije que no la practican. Porque el tener uno de los frutos del Espíritu, todos los frutos del Espíritu, no significa que se van a salir así, no los tienen que poner en práctica. Hay una batalla real entre la carne y el Espíritu. El hecho de que un cristiano no se vea que no practica la paciencia no significa que no la tiene, ¿no? La paciencia es una virtud cristiana que viene directamente de Dios. Cuando todo nos va bien, es súper fácil demostrar paciencia. Pero como ya dije al principio, eso verdaderamente, honestamente, no creo que se le categoriza paciencia, porque la paciencia se muestra cuando estamos pasando por las adversidades, cuando estamos pasando por momentos de dolor, como Dios lo demuestra también en su macrothumia. La paciencia revela nuestra fe en el tiempo, en la omnipotencia y en el amor de Dios. Aunque muchas personas consideran la palabra paciencia como el esperar pasivamente, porque honestamente antes de ver este estudio, yo lo que pensaba era que paciencia pues esperar y ya, ok, esperar extremadamente.
en línea o haciendo fila o pidiendo una orden o lo que sea, simplemente esperar pasivamente. Pero si nos vamos a la Biblia y especialmente estas dos palabras, que es macrothumia y hupomone, son palabras activas, o sea, son cosas activas, es sufrir, es tolerar, es to endure, es to persevere. Sorry, es que a veces se me hace un poquito más fácil expresarme en inglés. Pero son palabras que son activas, no es simplemente esperar, es poner en acción. En Hebreos 12 al 1, o sea, en Hebreos 12:1 dice, y les voy a dar un poquito de tiempo también para que lo hagan, para que lo busquen. A mí se me hace más fácil pues porque lo tengo en mi papel y no lo estoy buscando en la Biblia. Pero, ok, Hebreos 12:1 dicen, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo aquí está haciendo una símil, está haciendo una comparación con una carrera. Esto es una carrera. Y uno no se prepara para una carrera sentado, uno no se prepara para una carrera ahí chileando, uno no se prepara para una carrera haciendo nada de más, como yo comiendo. No, uno se prepara para una carrera con disciplina, uno se prepara para una carrera dominando tu cuerpo, haciendo ejercicio, poniéndote a dieta, por ejemplo. Pero eso es lo que se requiere con paciencia. O sea, tú tienes que correr esto pacientemente, pero tú te tienes que preparar para esto, porque la paciencia no es algo que viene fácil, la paciencia no es algo que es fácil de sobrellevar. Yo creo que son bien pocas las personas que, según la definición que yo tenía antes de paciencia, son bien pocas las personas que yo consideraba pacientes, porque es una virtud o es uno de los frutos que no es tan disfrutable hacer porque requiere sufrimiento, porque no es fácil hacerlo, porque siempre es en situaciones difíciles cuando es que se practica la paciencia, ¿no? Y la paciencia no es simplemente esperar, no es algo pasivo, es algo activo, es algo proactivo, es algo que tú tienes que hacer. Desde antemano te estás preparando, te estás dominando tu cuerpo, estás dominando tu espíritu para cuando te sucedan las adversidades, para cuando tu fe es probada, entonces tu paciencia se pueda ver verdaderamente. Aquellos, por ejemplo, como ya les había dicho, disculpen, que hemos nacido de nuevo, hemos sido dados una nueva naturaleza que reemplaza a la vieja. O sea, la naturaleza con la que vivimos ahora es una naturaleza que expresa las características de Dios. O sea, no hay manera que tú no hayas sido nacido de nuevo, que tú no eres un creyente, que tú no eres un cristiano, donde tú no estás representando a Dios. Ahora el espíritu que vive en ti es el espíritu que va a expresar las características de Dios. Ahí es como se dan cuenta, por los frutos los conocerán. Ahí es como nos damos cuenta los cristianos, los que verdaderamente han aceptado a Cristo como su Salvador. Todos lo tenemos, todos los creyentes, todos los nacidos nuevos, tenemos los frutos del Espíritu, tenemos paciencia, tenemos la capacidad de sufrir, de sobrellevar, tenemos la capacidad de hipómene, ¿ok? Porque la hemos heredado de Dios, ¿no? Porque ahora tenemos su Espíritu el que mora en nosotros. Y si Él es paciente, entonces tiene hijos que son pacientes, porque se parecen a ellos. Siempre que se hace esta comparación entre el padre y sus hijos, siempre pienso en mis papás. Que cualquier relación entre papás y hijos, no, ese hija, mi papá se llama Ramón y en Puerto Rico, cuando tu nombre es Ramón, le dicen Mon. Le dicen, esa es la misma cara de Mon, le dicen, ¿no? Y es lo mismo con nosotros como cristianos, o sea, la gente tiene que ver la semejanza, la similitud, la gente tiene que ver cuánto te pareces a Dios, la gente tiene que ver que tú eres cristiana, de verdad. Es como la palabra cuando habla de Pedro, tú eres uno de ellos porque hablas como ellos, ¿no? Y así mismo tiene que ser, es nuestra meta, el ser reconocidos como hijos de Dios por la manera en cómo actuamos, por la manera en cómo practicamos la paciencia, ¿no? Porque Dios lo hace, entonces nosotros también lo podemos hacer. Nadie puede tolerar o expresar el fruto del espíritu, paciencia, en este caso hupomone, que no haya nacido otra vez. Hay que primero entenderlo como un aspecto que viene directamente de Dios, como una característica que viene de Dios. Ahora yo la tengo y yo tengo que creer, yo tengo la fe de que la tengo porque yo he sido nueva, yo he sido nacida de nuevo. Y con la fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces lo voy a hacer. La paciencia divina, en otras palabras, hipopone, se me perdió la palabra,
macrothumia, tanto que la practiqué. So, macrothumia o hipomone, en otras palabras, es lo que caracteriza a Dios en nuestro tiempo, en las situaciones que usualmente te causan dolor. Esto es una de las características principales de Dios. Yo creo que sí, Dios es misericordioso, sí, Dios tiene gracia, pero Dios es súper paciente. Dios tiene macrothumia. La paciencia de Dios siempre va más allá de lo que este mundo puede mostrar, ¿no? Siempre que, después de este estudio, ¿no? Creo que categorizo ahora paciencia como cuando Jesús dice que Él da la paz como el mundo no la da. Y creo que pasa lo mismo. Dios practica paciencia, o la paciencia de Dios no es una que es como la del mundo. La paciencia de nosotros no es una como la del mundo, porque la paciencia de nosotros es poniendo en práctica nuestra cristiandad, es poniendo en práctica el fruto del Espíritu, ¿no? Y aquellos que no conocen a Dios es imposible que lo hagan porque no tienen los frutos del Espíritu, porque no tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos. El entender la paciencia de Dios, cuando podemos entender la paciencia de Dios, es lo mismo que entender la paciencia cristiana, ¿no? Porque yo sé que se usan como dos palabras diferentes, pero van a la par. Son palabras, es una acción, es una capacidad que se pone en acción cuando la situación no es difícil, no es fácil, cuando va a causar dolor. Pero siempre que practicamos esa virtud o ese fruto, siempre tenemos que tener en mente la eternidad, la perspectiva eterna que viene solamente de aquellos que conocen la palabra, ¿no? No, el hecho de que Dios sabe la eternidad y que Dios sabe el futuro no significa que nosotros todos somos profetas y sabemos el futuro. Pero como Dios y no como el mundo, nosotros podemos analizar las situaciones, analizar las crisis, analizar el caos, gracias a la palabra de Dios de una manera bíblica, con fe, podemos verlo con esperanza, podemos verlo de que esto no dura para siempre, Dios va a salir con nosotros y Dios tiene control de esta situación, porque Dios todo lo sabe, Dios todo está dentro de Él y Él tiene control de toda situación. Y a veces el volvernos impacientes, el volvernos locos, el volvernos como que frustrados, estábamos como que eliminando el hecho de que Dios tiene control sobre toda situación, especialmente de las situaciones de los creyentes, ¿no? La paciencia es poder soportar situaciones que causan dolor, es poder soportar adversidades con gozo, para la gloria de Dios, cansando confiadamente en su plan, en su tiempo. No, la paciencia es una característica sumamente importante. Es una característica sumamente importante porque es una de aquellas que cultiva la unidad. Ella permite que creyentes cancelen su impaciencia, hasta permite que nosotros cancelemos nuestra venganza. Yo creo que es fácil el decir que tenemos que ser pacientes los unos con los otros hasta que nos vemos ante esa oportunidad, ante la oportunidad de salirle a alguien con cosas, o de regañar a alguien, o de, no sé, castigar a alguien por lo que sea. Pero en esas situaciones, cuando nosotros lo practicamos, es cuando verdaderamente no tan solo nosotros podemos ver la gloria de Dios, pero los demás pueden ver la gloria de Dios en nosotros, ¿no? La paciencia divina es sumamente vital, es un componente vital para nuestra fe. Es un regalo que Dios nos da para todos nosotros. Pero como es un regalo, está en nosotros qué hacer con el regalo. O lo usamos o lo dejamos ahí, ¿no? Está en nosotros ponerlo en práctica, ¿no? En Primera de Tesalonicenses, y no lo tienen que buscar, pero dice que seamos pacientes con todo. Esto hace referencia a un estilo de vida cristiano, uno que aquellos que verdaderamente conocen a Dios, aquellos verdaderos adoradores deben de llevar. Alguien que verdaderamente ha nacido de nuevo va a continuar en la fe, pacientemente y gozosamente sobrellevando lo que venga. Como ella dijo, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero a medida que uno sigue creciendo, a medida que uno se va pasando por tribulaciones, que la fe de uno es probada, yo creo que se hace un poquito más fácil cada vez más, ¿no? Porque uno está creciendo, ya no pasa las situaciones cuando uno recién llega al Señor, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por su misericordia y su macrothumia, porque era un poquito impetuosa, era un poquito salvaje, pero gracias a Dios que he podido desarrollar el fruto del Espíritu poco a poco. Yo creo que fue uno de los que más se me hizo un poquito difícil, porque si me hubiesen conocido antes, yo creo que nunca me hubiesen descrito como una persona paciente. Era un poquito impaciente, pero gracias a Dios que he podido, poco a poco, he podido desarrollar esta virtud, porque honestamente siempre tengo que tener en mente que
la paciencia ante la adversidad sí es fácil cuando yo llevo mis situaciones, pero ante los demás es cuando verdaderamente se prueba, si conozco a Dios de verdad, si puedo representarlo, si esto me caracteriza como hija de Él. Cuando se hace difícil, ahí es cuando verdaderamente tengo que ponerlo en práctica. Y como ya había dicho, es algo vital, es algo que te describe, es algo que la gente puede saber, puede probar que cuando uno es cristiano, cuando uno verdaderamente puede poner ahí, ¿cómo es la jupomon en práctica, no? Quiero que busquemos en Colosenses 3, 12 al 13. Y antes de eso quería hablar de que la paciencia es una de las cosas que más se necesitan para que una iglesia sea unida. Habla en Efesios 4, habla de la unidad de la iglesia, lo cual se cultiva por un caminar digno, el cual es definido por estas virtudes, que es humilde, amable, paciente y tolerante unos con otros en amor, ¿no? Como ya había dicho, yo creo que el ser paciente, el ser humilde, el ser amable, yo creo que a veces son unas cualidades que se hacen súper difíciles de hacer, pero cuando sabemos y reconocemos que Cristo es quien vive en nosotros, que el Espíritu de Dios es quien mora en nosotros, cuando sabemos eso, somos intencionalmente, hacemos a Dios presente en todo momento, créeme que se te hace sumamente fácil. Los otros días estaba hablando con la pastora Sucia acerca de una situación que verdaderamente fui súper intencional acerca de mantenerme humilde. Fue acerca de un amigo que es un poquito loco, es un poquito raro, ¿no? Pero es una persona que es utilizada por Dios, ¿no? Es un recurso de Dios, un instrumento de Dios, ¿no? No cabe duda de eso, pero antes de que él hubiese conocido a Dios, pues es como ella dijo, un poquito salvaje. Y recuerdo que una vez me estaba hablando, hace tiempo que no lo había visto, y me enteró y me está hablando y me está diciendo que encontró su iglesia y que Dios lo había llamado para ser profeta. No, y usualmente yo tengo mucha precaución cuando las personas se dicen que son profetas, pues no sé, sé que porque he visto casos donde personas se autoclaman, ¿cómo se autocategorizan que son profetas y terminan siendo algo diferente? Pero con esta persona no sé por qué tuve este sentimiento en mi corazón o esta decisión tomé intencionalmente como que yo voy a ser humilde porque Dios me va a hablar a través de esa persona. Y estuve escuchando y resulta pues que Dios sí le había dado el fruto o el don de la profecía. Entonces yo le digo algo, fue un consejo nada más, y él me dice, Soy gracias porque me acabas de confirmar algo que tenía duda, algo que Dios me había dado un mensaje que usted quien me lo acaba de confirmar. Y yo creo que si yo no hubiese practicado mi humildad y no hubiese quitado mi prejuicio de que esta persona es un loco salvaje, y no sé por qué al momento se me dio con juzgarlo o tener este prejuicio cuando la loca y salvaje pues soy yo, pero ahora soy loca y salvaje para Cristo, ¿no? Pero no sé por qué se me hizo fácil categorizarlo de esa manera, pero gracias a Dios que tuve esa oportunidad donde pude practicar mi humildad, pude practicar el fruto del Espíritu y Señor, que tú me vas a enseñar algo a través de esta persona, porque no importa quién sea, Señor, tú usas a quien a ti te da la gana. Y es solamente un ejemplo para ustedes, como que nunca se crean o nunca categoricen a nadie que no son dignos, porque muchos de nosotros no somos dignos para el llamado de Dios y como quiera estamos aquí. Ahora es que nos toca caminar dignamente para ese llamado, pero muchos de nosotros, créeme que si hubiese sido por muchas personas, muchos de nosotros no estuviéramos aquí. Anyways, hablé mucho. Colosenses 3, 12 al 13 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Algo que tenemos que siempre llevar en mente es que como Dios practica la paciencia con nosotros tenemos que practicar la paciencia con los demás. Como Dios practica la compasión con nosotros tenemos que practicar la compasión con los demás. Como Dios practica la humildad, la paciencia, yo creo que una de las cosas que siempre me deja en shock es la paciencia que Dios tiene con nosotros. Así mismo, como nosotros tenemos que practicar eso con los demás, porque Dios sigue ahí, Dios nos sigue perdonando, Dios nos soporta, Dios nos tolera aún con nuestras bloqueras. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo con los demás?
ahí es cuando personalmente en mi vida, aún antes de conocer a Cristo, pude darme cuenta de quienes verdaderamente amaban a Dios por el trato que recibían. Muchas veces fui juzgado, o no fui aceptada por personas pues que eran cristianas y las personas que pudieron practicar la bondad y pudieron practicar la paciencia de Dios hicieron que yo quisiera conocer a un Dios que me soportara y me tolerara. Y eso es algo que trato de llevar en mente. Yo tengo que practicar la paciencia aún con las personas que se me hacen más difícil porque otros antes que yo lo hicieron conmigo, porque Dios lo hace conmigo, ¿no? Tenemos que acordarnos de que cuando nacemos de nuevo, cuando somos creyentes, cuando somos cristianos, tenemos una nueva naturaleza. Y es fácil olvidarnos de ese primer amor que tenemos al principio a medida que pasa el tiempo. Pero por eso es que por eso es que Jesús siempre nos dice, vuelvan al primer amor, practiquen, dominen, ejercítense, es algo que tenemos que practicar. Como ya había dicho, Pablo usa esta metáfora o esta comparación de la carrera. No es algo que viene fácil, no es algo que si te sientas en el sofá comiendo y viendo televisión, ahí lo vas a lograr. No es como una carrera, tienes que practicar, tienes que disciplinarte, tienes que ejercitarse, tienes que hacer ejercicio, tienes que ponerte a dieta. Y son cosas que no a muchos nos gusta hacer, pero a mí, en lo personal, la dieta, no me gusta mucho hacer dieta. Pero cuando se trata de las cosas para el Señor, son cosas que valen la pena hacer porque el resultado siempre es algo súper, súper lindo. El resultado no tan solo es que vas a crecer tú íntimamente y espiritualmente con Dios, sino que vas a ayudar a que otros crezcan también, porque vas a servir de ejemplo para aquello. En Hechos 2, Jesús le dice a sus discípulos que esperen. Y esto yo creo que resulta un poquito imposible. Yo creo que muchos de nosotros nos hubiésemos desesperado. El esperar, el obedecer, el perseverar, todas estas palabras yo creo que como que se nos ha olvidado, ya que vivimos en una sociedad o en una generación, por lo menos yo personalmente, donde todo tiene que ver con esta gratificación instantánea, como que queremos las cosas ahora, como que me quiero satisfacer ahora, quiero llenarme ahora, y hemos como que perdido esta noción de lo que es esperar, de lo que es tener paciencia, de lo que es practicar estas cosas, los frutos del Espíritu, especialmente pues la paciencia, que es una de las más difíciles, ¿no? Pero la paciencia o el hupomone es algo que no se desarrolla de la noche a la mañana. Y tenemos que recordar que al ser uno de los frutos del Espíritu lo tenemos. O sea, entiende que lo tienes. No puedes decir que no lo tengo, porque no, y que si no lo tenemos. Lo único que está en nosotros desarrollarlo, está en nosotros sacarlo hacia afuera, ¿no? Ningún cristiano no puede decir que no lo tiene si no ha aceptado a Cristo en su corazón. Y tenemos que entender esto, que gracias al poder de Dios y su bondad es que podemos desarrollar la paciencia. En Colosenses 1:11 nos dice que somos fortalecidos por su glorioso poder para perseverar con paciencia en toda situación. Mientras que Santiago 1:3-4 dice que de las tribulaciones o pruebas son maneras de que nuestra paciencia sea perfeccionada. Nuestra paciencia se va a desarrollar y se fortalece siempre y cuando estemos descansando en la voluntad de Dios, siempre y cuando estemos poniendo las perspectivas desde Dios, desde la eternidad, ¿no? Ahí es cuando se nos va a hacer un poco más fácil, no estoy diciendo que es súper fácil, pero un poco más fácil el practicar esta virtud, ¿no? De que cada cristiano debería tener. No es algo que es fácil de sobrellevar, ya que la paciencia tiene que ver directamente con el sufrimiento, con el dolor, y no creo que nadie quiera sufrir, no creo que nadie intencionalmente dice, oh, yo quiero sufrir, yo quiero pasar por dolores, no, eso es algo que cuesta, es algo que duele, es algo que es sufrimiento. Ambas palabras, hupomone y macrotumía, ambas tienen que ver con el sufrimiento, porque estás esperando a través de adversidades, Dios la tiene con nosotros, a través de momentos que le causan dolor, a través de nosotros rechazándolo a Él. Pero el tener en mente y el reconocer de que si Dios la tiene con nosotros, ¿por qué nosotros no tenerla con los demás? ¿No? ¿Por qué nosotros no tenerla ante las adversidades? Algo que a mí siempre me ayuda a sobrellevar situaciones, a esperar en el tiempo de Dios, cuando estoy pasando por dolores, cuando estoy pasando por cosas que me están desgarrando el corazón, es que Dios está conmigo. Y hasta aquí Dios me ha traído para dejarme aquí. Si Dios me ayudó hasta aquí, Dios me va a seguir ayudando. Esto no me va a matar. Yo siempre, antes cuando uno es más chamaquito, uno es más pequeño, más joven, cada vez que uno pasa por un dolor de
corazón, como que eso lo destruye completamente y uno no tiene control de las emociones, uno está como que all over the place, se vuelve loco uno, pero a medida que uno sigue creciendo, y es como el caminar de Dios, a medida que uno sigue creciendo en el caminar de Cristo, uno aprende a ser paciente y uno aprende cada día más a ver las cosas desde su punto de vista. Y muchas veces vemos como peticiones son contestadas aún años después. Hoy no paro, yo sé que no paro de decirlo, pero puedo decir que mi papá se convirtió, que mi papá es cristiano y honestamente me lo hubiesen preguntado hace un mes y te lo hubiese dicho que eso no iba a pasar por bastante tiempo. Y fue algo que se lo dejé a Dios, Señor, tú tienes control, es mi papá, Señor, y es una de las personas, aparte de mis hermanos, por quien yo pido más, fue mi papá, y el hecho de que Dios cumple esa petición tan cercana de mi corazón, puedo ver que si Dios hace esto, Dios va a hacer muchas cosas más grandes todavía. Y a mis hermanos los declaro que son de Dios, especialmente el más chiquito de casa. Gabriel, te amo, si estás escuchando. Pero honestamente es algo que no es fácil, pero cuando a medida que uno sigue creciendo y uno va atravesando diferentes situaciones y uno va madurando en el Señor, yo creo que se hace un poquito más fácil cada vez más. Siempre y cuando lo estés practicando, siempre y cuando ya has tenido práctica en esto, ¿no? Quiero terminar con esto, quiero decirle, la paciencia caracteriza a los verdaderos cristianos y no es fácil de practicarla, no es fácil de sobrellevarla porque implica dolor y sufrimiento. Pero es una que al practicarla crecemos en espíritu, pareciéndonos cada vez más a Dios. El hupomone de algunos cristianos me mostraron a mí personalmente, me llevaron a conocer un poco de la gracia de Dios. Antes de que yo misma me convirtiera en Dios, yo creo que el hupomone o la paciencia de muchos cristianos fueron los que me llevaron a mí a conocer al Señor. Siempre tengo que mencionar a mi pastor Alberto, porque él practicó la paciencia conmigo, él practicó el hupomone conmigo, porque honestamente soportarme a mí no era fácil, especialmente cuando era una mundana. Pero gracias a la virtud, ese fruto que pude ver en él, Dios lo usó a él para yo poder tener ese encuentro con Dios. Y eso es algo que siempre me acuerda a mí, siempre me lleva a mí a practicarlo con los demás. Porque yo sé que el pastor Alberto como meta era yo poder conocer a Cristo. Y esa meta ahora se cumple, ahora se vuelve una mía, ¿no? Y siempre tengo que conocer mi testimonio, siempre tengo que acordarme de dónde Dios me ha traído para poder seguir poniéndolo en práctica. Porque al igual que el Señor usó a mi pastor para que yo pudiera tener un encuentro con Él, Dios me va a usar a mí, siempre y cuando yo lo permita, para que otros tengan un encuentro con Él, ¿no? Si hay algo que quiero que se lleven de este estudio, es que la macrozumía siempre tiene en mente la eternidad. Y nosotros como cristianos debemos practicar nuestro hupomone con lo mismo en mente también, con la eternidad como la perspectiva, como la meta. Y no tan solo vamos a ver cómo crecemos, ya que aprenderemos a pasar por adversidades y dificultades con gozo, sino que llevaremos a otros a crecer y a conocer a Dios más personal e íntimamente. No tan solo los que no creen, sino también a ser ejemplo de los que creen también. Este ha sido mi estudio de hoy, el estudio de la paciencia. Que Dios me los bendiga. Bye. Cuídense.